Bien, bienvenidos nuevamente a este espacio de Corbanot, a este espacio em, de alabanza, este espacio de ofrecimiento de, de lo mejor que tenemos nosotros para el Rey, de esa ofrenda diaria, de eso que queremos hacer, de estar juntos en Ejat, conociendo, sabiendo y entendiendo lo que el Rey quiere para nosotros, que lo conozcamos, que le sirvamos, que, que volvamos a Él. Bendito sea su nombre. Bien, el día de hoy, pues una enseñanza que el Rey ha puesto en nuestros corazones para que, para que sigamos entendiendo ese camino de vuelta a Él. Es impresionante lo que el Rey eh, va poniendo diariamente en cada uno de nosotros para que hagamos su voluntad, eh, para que volvamos a Él, para que lo conozcamos. Hace poco teníamos un discernimiento con unos hermanos pues interesante porque Él pide que lo conozcamos. ¿Hasta cuándo? Pues eternamente, porque es que Él es eterno, Él es interminable y conocerlo corresponde a siempre, en todo momento. Eh, También recomiendan los escritos en el Brit Hadashah, estar todo. No, es impresionante, es súper, eh, es bonito. Yo pensaba cuando estaba comenzando en los caminos, ¿cómo será eso? ¿Será que es posible? ¿Será que de eso tan bueno hacían tanto? Yo no pensaba realmente que era tan bueno, pero yo no pensaba en que fuera posible, pero cada vez que nos acercamos más y más, pues el Eterno eh, que conoce los corazones, pues seguramente ve que cada vez nos queremos acercar a Él y cada vez queremos conocerlo más y entonces pues cada vez va abriendo más la puerta y nos permite tener discernimientos y conocer de su palabra, que es maravillosa. Bien, el día de hoy continuamos con la serie de Job, eh, el libro de Job, un libro sumamente impresionante, sumamente interesante, eh, lleno de unas maravillas y de las maravillas insondables de la soberanía del Eterno. Eh, Vamos a entrar al estudio porque esto realmente me sobreabunda, me emociono y luego seguramente termino diciendo no otras cosas, pero sí pues ya hemos estudiado y pues eso es lo principal, lo que se preparó, lo que el rey puso eh, para que el pueblo, para que nosotros todos escucháramos lo que Él quería que nosotros estudiáramos y percibiéramos en este tiempo de alabanza y de acercamiento al Rey Eterno. Entonces preparamos unas diapositivas, vamos a compartirlas, un apoyo importante que, bueno, llega también en ese discernimiento especial que el Rey, el Padre, permite para nosotros el día de hoy. Vamos a compartir entonces. Aquí dice, está listo, perfecto. Y vamos a presentar aquí. Bien. El día de hoy, entonces, este estudio, el Rey permitió bueno, regaló ahí ese título, Las demandas del hombre. Las demandas del hombre. Interesante, interesante porque el hombre tiene demandas, ¿no? Y lo importante sería, lo realmente importante, sería no nuestras demandas, porque dice ahí en Mateo 6 que si nos preocupamos o nos ocupamos más bien del reino, eh, pues Él es fiel y justo para darnos el resto por añadidura, es decir, todas esas demandas del hombre. Pero vamos a adentrarnos entonces en este estudio de las demandas del hombre, del libro de Job, del Sefer Job. Antes de empezar, hacemos la bendición por la bendita Torah. Bendita Torah. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amim benatan lanu et torato. Baruch
ata Adonai noten Adorá. Y hemos dicho: bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos ha elegido entre todas las naciones y nos has dado tu Torá. Bendito eres tú, eterno donador de la Torá. Amén. Baruch Hashem. Las demandas del hombre. Y pues en este estudio del libro de Job, mientras nos vamos adentrando en el estudio, el Rey Todopoderoso nos permite ir conociendo, como lo mencionaba hace un rato, más y más. Nos permite discernir más y más lo que extraemos de su escritura. Con el pastor Ferley escuchábamos una recomendación de alguien, solamente por tener un discernimiento de algo que se estaba compartiendo, y en el infortunio, aunque esta mañana cuando orábamos decíamos que, pues, y como lo recordaba también el pastor Diego Higuita, a nosotros ya no nos pasan cosas malas, a nosotros nos pasan cosas buenas. Me refiero a Israel. A nosotros nos pasan cosas buenas y no tan buenas. Pues ya cosas malas no, porque entonces estaríamos diciendo mal la palabra, porque dice en Romanos 8 que para nosotros, los que fuimos llamados, los que lo amamos, todo obra para nuestro bien. Todo. Si todo obra para nuestro bien, pues nos va muy bien. Bueno, pero a veces tenemos problemas. Bueno, ahí no nos va tan bien como quisiéramos. Sin embargo, el Rey de Justicia, y hablaremos del Rey de Justicia, lo obra todo en una misericordia inigualable, en su benevolencia y en amor para su pueblo. Entonces, pues, nosotros solamente queremos hacerlo bien y queremos ver las cosas bien, pero pues a veces no están tan bien. Por ejemplo, como orábamos ahorita por nuestra hermana Amanda, pero pues entendemos que todo obra para bien. Esa es nuestra fe. Ahí está enfocada nuestra fe, en que todo obra para bien. Y aún esa caída que ella tuvo, aún ese problema, eso obra para bien. El Padre lo utiliza para bien. Y seguramente oramos para que sea restablecida y para que aprendamos cuál es el propósito del Eterno. En esta parte de Job, en este discernimiento, lo primero, como siempre, es el permiso que nos da el Padre Eterno, y el privilegio también, por supuesto, de poder ver a Yeshua en cada porción de la Escritura. Y esta desde luego no se hace esperar en este sentido, porque pues es que en realidad cada línea nos habla del Rey, nos habla de Yeshua Mashiach. Esta, pues por supuesto, no se queda corta. Primero, pues por la claridad con la que se muestra al Rey. Ya lo vamos a leer en unos instantes. En esa manera como se deja ver cuando no lo vemos. Impresionante. Y pues obviamente también por la exaltación y el reconocimiento y la soberanía del Rey eterno, de Yahvé Sebaot. Entonces, a manera de repaso, muy breve, entrando en este capítulo 9, viniendo de las recomendaciones, reclamos, veredictos, quejas y reclamaciones de los amigos de Job, y por supuesto de las respuestas de él, algunas comprensibles, otras pues apenas medio entendibles, porque pues nadie sufría en realidad, o nadie ha sufrido, pienso yo, esas calamidades. Solo uno las sufrió sin medida, las sufrió sin medida, hasta la muerte las sufrió. Job vivió y fue recompensado al doble. Yeshua murió en el madero, destrozado. Es tremendo. Y por sus llagas, mi hermana, por sus llagas fuimos nosotros sanados. Bendito sea el Rey. Entonces por eso digo que algunas comprensibles las respuestas de Job, pero algunas otras apenas medio entendibles, porque pues ni siquiera sus amigos, que lo juzgaban en algunos momentos o le recomendaban
eh, pues al menos lo entendían. Entonces me pareció interesante encontrar en los comentarios de los comentaristas de la Torá, decíamos sabios por supuesto, pero comentaristas en el Tikkun que nos pidieron hacer por supuesto. Eh, entonces dicen los comentaristas de la Torá, los estudiosos, los que llevan siglos y siglos estudiando de manera enfocada y obediente este maravilloso libro de la Torá y los profetas. Encontré la mención que me permitió ver hace poco, una mención que me permitió ver hace poco, y es el comentario de que posiblemente, todo en la posibilidad, ¿verdad? Nada definitivo, de que el escritor de este libro de Job fuera Moshe. Y me pareció supremamente interesante porque cada vez que... Entonces a partir de ese momento, cuando leo Job, me encuentro con muchas cosas que solamente un panín a panín, un alguien que pudo ver al Eterno cara a cara puede entender y comprender y ver eh, esa magnitud con la que habla justamente Job. Entonces, bueno, simplemente me pareció interesante, lo dejo sobre la mesa para que en la lectura podamos ver a Yeshua. Ese es el principal, esa es la recomendación, voy a decirlo así, esa es la recomendación perfecta. Ver a Yeshua en las escrituras es una recomendación maravillosa porque se nos dice en la palabra, en primera de Juan 2:6, que el que dice que cree en él camine como él, camine como aquel. Y se refería a Yeshua. Y pues él es la Torá viviente. Entonces, pues de qué otra manera podría ser sino ver a Yeshua en cada una. ¿De qué otra manera podría ser la recomendación perfecta sino ver a Yeshua en las escrituras? Eh, entonces, y pues este capítulo, después de hacer la acotación de que posiblemente Moshe fuera el autor del libro de Job, posiblemente nuevamente, habrá muchos otros comentarios y seguro, más adelante podamos entender eh, eh, la autoría de ese libro. Me parece interesante. Me trae ahorita a la cabeza que el libro de Hebreos tampoco tiene un autor claro. Muchos, yo particularmente pienso que fue Rab Shaul, pero bueno, en su manera de escribir también se puede pensar que fueron otros. En fin, no está determinado, digamos, al 100%. También me parece interesante que el libro de Job no esté determinado al 100% el autor. Y por eso me parece tan interesante tener esa referencia de que pudiera ser el hombre más humilde sobre la tierra, como fue llamado Moshe. Entonces, pues este capítulo hace un particular toque a las palabras justamente de Moshe, justo después de temas de desobediencia del pueblo, de ires y venires de Israel, que pasaba, o mejor, venía de más de 400 años de sometimiento y escuchemos esto. Venía sometido a más de 400 años de celebrar otras fiestas, de comer, de comer lo sacrificado a los ídolos, de comer lo que no le correspondía. ¿Quién sabe si ya no se circuncidaban? Y en fin, sometidos a cuanta idolatría, lo vemos en Pesaj. Y entendimos en Pesaj por qué la sangre del cordero tenía que ponerse en los dindeles y en las jambas y en los postes de las puertas de la casa. Y era justamente porque una de las costumbres egipcias era poner sus dioses ahí, en las jambas y en las puertas, en los dindeles, en los marcos. Y por eso, pues claro, el ángel de la muerte iba a pasar y toda otra deidad iba a ser, toda lo que contuviera otra deidad iba a ser exterminado por el ángel de la muerte. Por supuesto, ¿por qué? Porque el pueblo de Israel solo tiene
un Elohim. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Uno y único. Entonces, claro, este capítulo es interesantísimo porque hace una relación de eso que de esas palabras de Moshe, cuando después de todas esas, de todo intríngulis, de todos esos problemas en los que venía el pueblo, producto pues obviamente de ese sometimiento, pues habían olvidado el fin de semana, en el Shabbat, ya terminando la semana, hablábamos con unos hermanos en la mesa de Shabbat, en ese altar maravilloso, que a propósito en la parashá de esta semana está maravilloso y nos dice y nos dicta exactamente en dónde debemos hacer un altar, y hace la referencia a todo lo que Jacob, nuestro padre, hizo en ese camino, en esa escalera, al ver la escalera, al hacer el altar, en fin, toda esa cantidad de promesas que el Eterno tiene para su pueblo, obviamente establecidas para nuestros padres y determinadas para su herencia, para nosotros, para su pueblo. Entonces, bueno, ahora sí, empezando aquí el estudio, dice la palabra en Job 9. La leemos, el pasaje de nuevo de hoy, el de Job 9, para luego recordar. Esa es nuestra puerta. Y antes de empezar, ya habiendo hecho por supuesto la lectura de la Torá, voy a leer, no la tenía preparada, pero es que aquí cuando el rey dicta lo que tiene que leerse de su palabra, es maravilloso. Hoy leemos Job 9 y la enseñanza de hoy para luego recordar. Y es que eso que recordábamos en Shabbat con mis hermanos Restrepo y Amor, era justamente la puerta. Recordábamos de la puerta, del Shabbat. Porque, entre otras cosas, decía Éxodo Shemot, capítulo 20, versículo 8, y solo es una línea: acuérdate del Shabbat para consagrarlo. Baruch Hashem. Esto me emociona, porque nuestra misión es recordar. Esa es la puerta. Ahí está, en recordar el Shabbat. Dice entonces Job 9, versículo 1, del 1 al 13, es la porción del día de hoy. Job dijo en respuesta, estaba respondiendo a Bildad, dice: verdaderamente yo sé que es así. ¿Qué es así? Dice: el hombre no puede ganar una demanda contra Elohim. Punto. Si insistiera en un juicio con él, no contestaría ni a una acusación entre 1000. Sabio de corazón y poderoso en fuerza, ¿quién lo desafió jamás y salió intacto? Cuidado con estas palabras, amados. Solamente uno que lo vio panín a panín, digo yo en un discernimiento personal, pues puede comprender algo de la magnificencia. Sabio de corazón y poderoso en fuerza, ¿quién lo desafió jamás y salió intacto? El que mueve montañas sin que se den cuenta, que las derriba en su ira, que remueve la tierra de su lugar hasta que tiemblan sus columnas. ¡Qué poder, Baruch Hashem! Que manda al sol que no brille, que sella las estrellas. El que tendió el cielo y caminó sobre el lomo del mar. ¿Quién escribió Bereshit? ¿Quién escribió Bereshit? Hoy está de moda, o mejor, hay una corriente que, o mejor, volvió, porque eso ya tiene tiempo, esa corriente que cuestiona que, no, hombre, ¿cómo Moshe pudo haber escrito los 5 libros? No, ahí además hace referencia a otras personas. Se olvidan que en hebreo hay un sinnúmero de reglas, por supuesto idiomáticas, pero también culturales,
que necesitamos comprender y entender para poder leer un pasaje. La semana pasada en esa referencia que les hago mención al principio, eh, una persona estaba analizando las escrituras del Pentateuco, porque así lo llamó, de la Torá, desde el español. Cuando uno entiende que esas escrituras fueron realizadas y hoy son vigentes, una yod y una tilde, vigentes y no se cambian, hoy sabemos que se refería o que fueron escritas en hebreo. Esas no cambian, sí, se le adicionaron nikudots, puntos vocálicos para poderlas a estos días leer. Y bueno, allá se hicieron otras cosas, pero no vamos a hablar de ese tema, pero era en hebreo. ¿Cómo la podía analizar desde el español? Pues, en su humilde opinión, esa humilde opinión está de moda, pero ¿quién más podía saber? Y volviendo, cerrando el paréntesis, volviendo a ese versículo, el que tendió solo el cielo y caminó sobre el lomo del mar. Acordémonos de Bereshit cuando decía que el espíritu de Elohim, el Ruach HaKodesh, se movía por encima de las aguas. ¿Quién sabía eso? ¿Quién lo sabía? Sino Moshe. Por supuesto porque lo había escrito, pero obviamente pues, el Eterno lo había dictado a través de su Ruach HaKodesh. Entonces por eso esas palabras de la autoría de este libro bueno, llegaron a mi corazón y me permiten comprender, solamente comprender, no dictar aquí, pues que él fue y que no. Simplemente eso es un punto o es es un paréntesis en el discernimiento y nada más, pero que me parece bonito porque en ese sentido le da mucho peso a todo lo vivido por Job, a todo lo vivido por Moshe, por ejemplo, a todo lo que describe su libro. ¿Qué tal el versículo 9 del capítulo 9? El que hizo la Osa y el Orión, las Pléyades y las cámaras del viento sureño. El que realiza grandes obras que no pueden escrutarse y maravillas sin número. Baruch Hashem, bendito sea el Todopoderoso. Y acá está la referencia, es que hasta una referencia maravillosa, magnífica. El que me pasa por el lado y no lo veo, va junto a mí, pero no lo percibo. Él arrebata. ¿Y quién puede detenerlo? ¿Quién puede decirle qué estás haciendo? Elohim no restringe su ira. Hondo se hunden los ayudantes de Rahab. Y la referencia a la que me refería, justo en ese versículo, él me pasa, el versículo 11 de Job 9, él me pasa por el lado y no lo veo, va junto a mí, pero no lo percibo. La referencia es al capítulo 33 de Shemot. Y es justamente el versículo 14. Yo iré delante de ti y aliviaré tu carga. Mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Baruch Hashem. Pero pues, obviamente, nosotros leemos en el contexto y no nos quedamos solo con una porción. Ahora bien, si en verdad he ganado tu favor, te ruego que me dejes saber tus planes, para que yo sepa que tengo tu aprobación. Considera también que esta nación es tu pueblo. Y ese era un clamor que hacía, una intercesión que hacía Moshe en favor de Israel, porque habían acabado de pasar por el evento aquel del becerro de oro. Y el Eterno ya le había acabado de decir como, este es un pueblo testarudo, se lo dijo 2 veces, este es un pueblo terco. Ve tú y te mandaré un mensajero, le dice, porque si voy yo los destruiré. Tremendo. Y él le dijo, yo iré delante de ti y alivianaré tu carga. Y le dijo Moshe, a menos que tú vayas delante, no nos hagas salir de este lugar. Porque ¿cómo se sabrá que tu pueblo ha ganado tu favor a menos que vayas con nosotros? Para que nosotros distingamos, tu pueblo y yo, de todo, nos distingamos
de todo otro pueblo en la superficie de la tierra. Y Yahvé le dijo a Moshe: también haré lo que me has pedido, porque tú verdaderamente has ganado mi aprobación. Tú. Y yo te he elegido por nombre. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Bendito el varón que decide acercarse al pacto del Eterno, y el Eterno le ha dado un nombre. Baruch Hashem. La semana pasada y el fin de semana en Shabbat logramos ver ese paso de obediencia que dio el amado Isaac ben Yohanan. Bendito sea el Rey, porque varones de todas las edades están llegando a su pacto verdadero, al pacto del Brit Milá, al pacto de obediencia, haciéndose pueblo, haciéndose obedientes. No, tremendo. Gracias, Padre Eterno. Toda Rabá, porque solamente tú lo produces en tu pueblo, solamente tú mueves corazones. Bendito sea el nombre del Rey. Sigue ese pasaje en Shemot para darle contexto a ese versículo de Job: el que realiza grandes obras que no pueden escrutarse, el que me pasa por el lado y no lo veo, va junto a mí pero no lo percibo. Entonces sigue diciendo el versículo 16 de Shemot 33, dice: porque ¿cómo se sabrá que tu pueblo ha ganado tu favor? Este ya lo leí. Sí. ¿Cómo se sabrá que tu pueblo ha ganado tu favor a menos que vayas con nosotros, para que nos distingamos tu pueblo y yo de todo otro pueblo en la superficie de la tierra? El 18 dice: él dijo: oh, déjame contemplar tu presencia. Esa parte, el 16 ya lo había leído, ahora el 18. Él dijo: oh, déjame contemplar tu presencia. Y él respondió, y aquí está la relación con ese versículo de Job: haré pasar toda mi bondad delante de ti, proclamaré delante de ti el nombre de Yahvé, y la gracia que yo concedo y la compasión que muestro. Y agregó: pero no puedes ver mi rostro, porque el hombre no puede verme y vivir. Y Yahvé dijo: mira, hay un lugar cerca de mí, colócate sobre la roca, y cuando pase mi presencia yo te pondré en la grieta de la roca y te escudaré con mi mano hasta que haya pasado. Luego apartaré mi mano y verás mi espalda, pero mi rostro no debe verse. Bendito. Y es por eso. Y entonces, claro, por supuesto, aquí hace una relación impresionante con lo que es este estudio de los caminos del hombre, de las demandas del hombre. Que la misericordia es la que pide el Rey. Misericordia, y esa misericordia que nos tiene acostumbrados desde el principio, esa que mostró ahí en ese instante a Israel en los primeros versículos de ese capítulo. Habla justamente de: no, voy a mandar un mensajero porque los destruyo. Es un pueblo rebelde, es un pueblo terco, dijo. Terrible. Y el pueblo se contritó, o sea, se puso triste. Porque pues yo no los justifico, yo abogo por ellos. Perdón, no los juzgo, yo abogo por ellos. Es decir, venían de 400 años de esclavitud, venían de 400 años de haber celebrado otras fiestas, de haber celebrado, pero ya debían cambiar y tenían la mejor oportunidad. Estaban con el Rey Eterno, pero no los juzgo. Tomo ejemplo y es lo que enseño. Es lo que me han enseñado y es lo que enseño. Tomemos el ejemplo, veamos el ejemplo para no caer en esos errores que eventualmente no tuvieron la oportunidad de ver. Y es que misericordia quiero y no sacrificios, dice la palabra, porque debemos ver como Él ve y no como nuestros instintos pecaminosos y vengativos ven. Definitivamente. El Eterno vio al pueblo a pesar de todo con misericordia, a pesar de que acababan. O sea, es que es
tremendo. Solo conociendo uno puede ver la magnitud. Es como si uno se va a casar, ¿cierto? Así, literal, literal, porque la Torá es la Ketubá, es llamada la Ketubá, es decir, el contrato de matrimonio. Hace poco estuvimos en un matrimonio y entonces el novio, entonces los novios llevan la Ketubá y firman y la esposa es la que guarda el documento. Pues este documento había sido entregado a Moshe por parte del esposo, del rey, del soberano, a su pueblo, y su pueblo estaba adorando otro ídolo, el becerro de oro. Tremendo, pero tremendo. Esto es lo incomprensible. El Eterno vio al pueblo a pesar de eso con misericordia. Tremendo. Porque sabiendo de él, de su verdad, de su pacto, siendo totalmente correcto, él, me estoy refiriendo al Eterno, y verdadero y fiel, a pesar de todo, pues él quería acabar con, con ese pueblo, porque es que pues lo habían hecho mal. Y ganas no le faltaron. Se lo acababa de pronunciar a Moshe. En el capítulo 32 dice, y Yahvé le dijo además a Moshe, veo que este es un pueblo testarudo, ahora deja que se encienda mi ira contra ellos y que los destruya y haga de ti una gran nación. Pero Moshe le imploró a Yahvé, su Elohim, y le dijo, que tu ira, oh Yahvé, no se encienda contra tu pueblo, que tú libraste de la tierra de Misraim con gran poder y con mano fuerte. Que no digan los misritas fue con mala intención que los libró solo para matarlos en las montañas y aniquilarlos de la superficie de la tierra. Vuélvete de tu ardiente ira, le dice. Tremendo. Vuélvete de tu ardiente ira y renuncia al plan de castigar a tu pueblo. Tremendo, tremendo porque solamente él y solamente su misericordia pudieron ver a ese justo que clamaba por ese pueblo, que intercedía. Por eso lo interesante, lo importante de las demandas del hombre es siempre ver con benevolencia, siempre ver con misericordia y menos con justicia. Y poder acercarnos a la visión del Eterno, a esa manera como nos tiene acostumbrados, de siempre vernos con misericordia. ¿Dónde estábamos tú y yo? Yo por lo menos estaba en un lugar indeseable, indeseable. Pero el Eterno, el Todopoderoso, el lleno de gracia, el lleno de misericordia y bondad, pues tuvo a bien rescatarnos. Así que el juicio que debemos pedir es ese que hace justicia y no ese que enjuicia y sentencia. Esa sentencia corresponde a Yahvé Sebaot, al Rey de Justicia. Y en esa, pues hubo un intercesor maravilloso. Las demandas del hombre. Y entonces acá hay un cambio de tercio, porque y las del Eterno las conocemos. Es insolencia, con todo respeto lo digo de nuestra parte, con el Todopoderoso, con Yud-Hei Vav-Hei, con el Shaddai, hacer comentarios y de cualquiera, creyente o no creyente, no he escuchado. No, es que todavía no es mi tiempo. Por ahora no, tal vez más adelante. Voy a estar un ratico y cuando entienda, yo creo que eh, humildemente creo que eso de los mandamientos ya fue anulado. Eso fue dado para otra gente. No, eso es algo insolente. Con misericordia, ¿no? Lo digo con misericordia. Es algo insolente, porque yo lo decía, y por eso insolente de mi parte. No lo juzgo en otros y lo que quiero es justamente verlo con misericordia y entenderlo con misericordia. Porque el rey al final ve con misericordia y eso que está haciendo puede que traiga a otros. Puede, en ese acto de mi humilde opinión, al menos uno, ya uno, mandó un testimonio. Yo quise validar eso que esa persona que humildemente daba su concepto y me fui a los estudios de MC Shalom Internacional.
Y desde ese entonces entré a MC Shalom Internacional y estoy recibiendo las palabras de la Torah. 1. Esos son los caminos del Padre, indeterminados. En alguien que dice que, en alguien que habla de la humilde opinión. Pero los caminos del Padre son altos y altísimos, grandes, soberanos, maravillosos, misericordias. Y solamente por ese acto de mi humilde opinión, ya Él, sin saber, atrajo a uno. Y quién sabe a cuántos más. Baruch Hashem, bendito sea su nombre, y que el Rey tenga misericordia de él, de ese que habla con mi humilde opinión, y sea pronto llegando y en nuestros días, que sea su misericordia la que lo traiga y no su justicia, que sea la misericordia del Eterno la que lo traiga y no su justicia, porque queremos que llegue, claro, por supuesto. Decía el pastor, vemos muertos vivientes, terrible. Claro, muertos vivientes. El que no conoce la Torá, pues yo no me las voy a dar aquí, ni mucho menos, ni más faltaba. Pero, pero terrible no conocer, porque pues hemos leído Apocalipsis y ahí se dicen cosas terribles para los que pues no aceptan al Rey. Eh, Terrible para los invitados, digo yo terrible, ¿no? Pero pues qué privilegio ser la novia y estar con el Rey. Bueno ser el invitado, bueno, está bien, hay otros que optan por ser los invitados, pero terrible ni los invitados. Esto es terrible. Esos son los muertitos vivientes. Por eso clamamos por nuestros hermanos, por nuestros amigos, por nuestros vecinos, que, que vean que el Rey poderoso tenga misericordia de ellos. Por eso su misericordia es como ninguna, absolutamente incomprensible e indeterminada. No cabe en la cabeza ni en la imaginación del hombre. El mismo Dios lo expone maravillosamente ahí en ese pasaje. Que hizo la Osa y el Orión y las Pleiades y las cámaras de viento sureño. Bendito sea el Rey. No cabe en nuestra cabeza su inmensidad, pero es misericordia hasta lo sumo, hasta lo inentendible e incomprensible. Lo dejó nuestro Adón Yeshua Mashiach en Mateo 9. Estaba sentado a la mesa después de haber elegido a Matías, a Mateo. Eh, y una vez sentado ahí en esa mesa, muchos publicanos y pecadores, dice la palabra ahí en Mateo 9:10, que habían venido, estaban sentados a la mesa con Yeshua y sus discípulos. Y cuando los fariseos lo vieron, decían a sus discípulos, ¿por qué su maestro come con los publicanos y pecadores? Tremendo. Al oír esto, Yeshua les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. Así que vayan ustedes y aprendan qué significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque yo no he venido para llamar a los justos, sino a pecadores. Tremendo, tremendo. Bendito sea el Abacados que nos regala su palabra, un testimonio para terminar y para justamente ver esas bondades de la justicia. Alguien hace poco, bueno, no hace poco, no, hace un tiempo ya, su papá tenía neumonía, estaba en pleno COVID y no sabiendo qué hacer, oró y le pidió al Padre Eterno que fuera bondadoso y que le diera salud a su padre. Después de eso hizo un acto de justicia en la sabiduría e hizo una sedacá, es decir, dio al necesitado, según un corazón sabio, según un corazón obediente, según un corazón que quiere obrar en verdad. Y el Padre Eterno obró y trajo sanidad a su padre. Actos de justicia, actos en la misericordia, actos en la benevolencia, actos en la soberanía del Padre. Eso es lo que el Rey quiere. Nosotros demandamos, pero ¿y las demandas del Rey? ¿Estamos obrando en misericordia o en justicia?
Conocemos las demandas del Todopoderoso para su pueblo. Últimamente este versículo de Deuteronomio 10, 12, 13 toca a mi puerta muy seguido, muy seguido. Y ahora Israel, ¿qué es lo que pide de ti, Yahvé tu Elohim? Solamente esto, que reverencies a Yahvé tu Elohim, que camines solamente en sus sendas, que lo ames y que le sirvas a Yahvé tu Elohim con todo tu corazón y tu ser, guardando los mandamientos y leyes de Yahvé que yo te ordeno hoy para tu bien. ¿Lo hacemos? Y si es así, ¿lo hacemos por amor, por obediencia o por obligación, por sacrificio? Bendito Abacadosh, poderoso amo del universo. Gracias por tu palabra, bendito Rey. Gracias porque nos regalas una vez más la posibilidad de conectarnos con tu presencia, de estar en la benevolencia de tu caminar, bendito Rey. Gracias porque un día más nos has regalado la posibilidad de conocerte, la posibilidad de estar en tus caminos, la posibilidad de entender la misericordia con la que viste a tu pueblo, con la que nos viste a nosotros. Ayúdanos, Padre, por favor, a ver a tu pueblo también con misericordia, a acercarlos con tu misericordia, oh grande, oh soberano, oh magnífico, oh omnipotente. Ayúdanos a ser como tú hiciste. Ayúdanos a caminar como tú caminaste, bendito. Porque solamente así alcanzamos la altura del varón perfecto. Tú terminas la promesa, Padre. Ayúdanos, Padre. Te agradecemos todo. Te agradecemos, Padre bendito. Oramos, estudiamos. Mashiach, la roca fuerte de Israel. Bendito Rey. Amén y amén. Baruch Hashem.